Como habíamos anunciado en días anteriores, está ya con nosotros. Es un honor para este medio de comunicación tener la participación del economista Rafael Correa, expresidente de nuestro Ecuador, a quien le damos la cordial bienvenida. Presidente, muy buenas noches aquí. No sé cuántas horas de diferencia estamos con donde usted está recibiendo. El saludo cordial, como siempre. Ha sido bastante difícil contactarlo, presidente. Sin embargo, esa satisfacción de tenerlo a través de nuestros micrófonos ahora en vivo, porque ya la entrevistamos grabado. Presidente, buenas noches, bienvenido. Buenas tardes, ya te digo dónde estoy y el gusto es mío. Bueno, estamos realmente desbordados de trabajo, pero siempre una alegría comunicarme con Bolívar, con San Miguel, tierra de maestros, la profesión de profesiones, y ahí está el futuro. Sin educación no tendremos futuro, tenemos que retomar esa educación de calidad. Yo me encuentro en estos momentos en México, hermano, porque me invitó a la Universidad Autónoma de México a dar una maestría en desarrollo. Tengo que dar 4 conferencias, di una ya el 13 de enero, la próxima el 21, y bueno, como de todo modo hay que tener contacto con los directores de la maestría, con los alumnos. Estoy en México, Ciudad de México, hasta mediados de febrero. Entonces solo tenemos 1 hora de diferencia. Acá es 5:30 de la tarde, allá en Ecuador las 6:30 de la tarde. Un inmenso abrazo a nuestra querida provincia de Bolívar, a la Sierra Central, a la patria entera. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo decía, el día de hoy va a trasnochar el presidente, pero no, estamos casi, sí, 1 hora de diferencia. Bueno, vamos a comenzar esta importante entrevista con lo más reciente. No sé si usted está al tanto de la falta de respuesta del CNE a los parlamentarios europeos y a la gente de Puebla, que no responden su solicitud de querer participar como veedores en este proceso. Una cerecita más al pastel, presidente. Sí, no estoy al tanto, ¿no? Pero mientras más observadores mejor, y cuidado, la observación no es el 7 de febrero, la observación es de ahora. Por ejemplo, suprimen mis spots. Que prófugo de la justicia, o sea, ellos son los únicos que se creen sus tonterías de sentencia por influjo psíquico, pero asumiendo que todo eso sea verdad. Me quitaron mis derechos políticos. ¿Es que acaso me quitaron mis derechos humanos? ¿Mis derechos civiles? ¿El derecho a la libertad de expresión? Derecho político es derecho a elegir y ser elegido, pero no solo eso. No me están castigando a mí, están castigando a los que utilizan mi imagen. Y ellos no han hecho absolutamente nada, yo tampoco, pero para impedirme ser candidato me sentenciaron, ¿no? Con la sentencia más ridícula de la historia de la humanidad, que se le va a caer pronto sobre sus cabezas. Pero a los que están castigando son los que utilizan mi imagen. ¿Y dónde dice la ley que no se puede utilizar mi imagen o la imagen de cualquier persona? Lo único que se excluye es la imagen de niños y adolescentes, pero se inventan normas inexistentes para tratar de perjudicarnos. Y por último, el pueblo ecuatoriano es corrupto, los bolivarenses no son corruptos. Entonces, si el pueblo ecuatoriano creyera que yo soy prófugo, sentenciado, ladrón, mejor pues que salgan en la publicidad y nadie va a votar por nosotros. Saben que nadie les cree, están desesperados, ya no pudieron eliminar el binomio y ahora quieren eliminarnos la publicidad, como lo hicieron con la consulta. Y les voy a mandar la publicidad de la consulta, verá cómo anticipábamos todo lo que iba a pasar y nos suspendieron esa campaña publicitaria. Mientras más observadores, mejor, y la observación no debe ser solo el día de las elecciones, debe ser antes, porque hay cualquier cantidad de irregularidades. En Manabí están cambiando los centros de donde iban a introducir los datos, ¿no? Están poniendo nuevos locales, entonces crean muchas dudas. Mire la pugna, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional Electoral, una verdadera vergüenza a nivel mundial. Entonces, mientras más rápido y más observadores estén en Ecuador, mejor. Antes, durante el 7 de febrero y después de las elecciones. Bastante complicado, ¿no? Entonces, en otros casos sí se ha permitido, ¿no? Gente que incluso estaba extraditada, que había problemas legales bastante complicados. Pero hoy, ¿a qué aduce esta arremetida del CNE, presidente? Por los spots publicitarios. Ajá. Porque están haciendo lo imposible para perjudicarnos, porque saben que la gente nos quiere, nos apoya, nos recuerda, les quieren eliminar a Correa. ¿Y sabe cuál era la mejor manera de eliminarnos? Si esa era su obsesión, haciendo un mejor gobierno que el mío. Pero se dedicaron solo a perseguir, a odiar. El odio no construye, destruye.
Apoyaron a un traidor, los medios de comunicación hegemónicos, Teleamazonas, Ecoavisa, El Comercio, El Universo, sabiendo que era traidor de la traición, a la corrupción, a la ineptitud hay un pasito. Porque alguien excelente, no mediocre, no traiciona. Alguien honesto, de principios, no traiciona. Entonces es muy fácil de la traición pasar a la corrupción, a la ineptitud, a la mediocridad. Y eso es lo que pasó. Ya estaba visto. Pero lo apoyaron con tal de destruir a Correa, en lugar de hacer un mejor gobierno para destruirnos, entre comillas, y eso es lo que buscaban. Y por destruir a Correa no les importó destruir la patria. Esa es su obsesión, porque no les interesa el país. Les interesa es mantener sus espacios de poder y saben que si nosotros volvemos al poder, volverá el pueblo ecuatoriano al poder, no los banqueros, no los medios de comunicación, no las cámaras de producción, sino San Miguel, Guaranda, Chillanes, Bolívar, Sierra Central. La mayoría, la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano, no unas cuantas élites privilegiadas. Bastante complicado el tema, presidente. ¿Usted escuchó el debate de los candidatos que se dio hace unos días? ¿Qué le parece la conformación de este comité que organizó el debate? Bueno, gracias a Dios no escuché el primer debate. Sí, veí los comentarios. Y qué barbaridad, ¿no? Qué castración para violadores, qué pena de muerte. Tonterías tras tonterías, no saben qué hacer, no tienen visión de país, no tienen visión histórica, no entienden nada de desarrollo, no han analizado los procesos de desarrollo. Mire cómo avanzamos de 2007 al 2017. Y es tan fácil como esto, los que nos escuchan, los que todavía tengan alguna duda. ¿Cuándo vivían mejor? ¿En esta tragedia o durante nuestro gobierno? Es evidente que durante nuestro gobierno, por supuesto, había muchos problemas, pero día a día mejoramos. E incluso hay un poco de injusticia, porque como hicimos tanto, a mí me reclaman, pero faltaron estos tramos de carretera, pero faltó este puente. Entonces, cuando se hace mucho, nos exigen mucho más. Cuando no se hace nada, Moreno, si le hace algo, muchas gracias. O sea, con nuestro gobierno, lo mucho parece poco. Con el gobierno de los mediocres, lo poco parece mucho, y eso es un poquito injusto. Entonces, se tiene que preguntarse nada más, ¿cuándo vivían mejor? ¿En esta tragedia o durante el gobierno de Rafael Correa? No hay dónde perderse, Germán, si en verdad queremos darle a nuestros hijos, a nuestras familias, a Bolívar, un futuro mejor, recuperar juntos ese futuro. Y por eso querían eliminarnos porque perdieron con nosotros el poder, y esa es su obsesión, porque no les interesa el pueblo ecuatoriano, les interesa mantener el poder, mantener sus privilegios, mantener sus escuelas de lujo, su barrio de lujo solo para ellos, la mejor educación para ellos, el resto que no se eduque, la salud solo para ellos, el resto que no se sane, los negocios solo para ellos, el resto que ni trabaje, ¿no? Y un país solo para ellos, no para la grande mayoría. Algo que se ha venido posesionando en varios medios de comunicaciones corporativos es de que, claro, en el tiempo de Correa nos iba bien, es porque había mucha plata, que Correa dispuso de grandes cantidades, se habla incluso del famoso robo, o se apropiaron de 7,000 millones de dólares, y claro, hoy no hacen obras porque no hay plata. ¿Cuál es la verdad sobre este tema, expresidente? Bueno, si eso fuera cierto, aunque sea votemos por la buena suerte, porque este inecto incluso trajo mala suerte al país. Pero no es verdad, no es verdad. Yo le puedo mostrar a usted cuadros en que Ecuador, primero tuvimos altos precios del petróleo y también tuvimos bajos precios del petróleo. Sí, el petróleo estuvo alto en 2011-2014. De 2009 se desplomó el precio del petróleo. En promedio América Latina decreció y nosotros crecimos. En el 2015 se desplomó el precio del petróleo. En 2016 el petróleo estuvo a menos de $20 el barril. Nos cayó un terremoto. Se apreció históricamente el dólar. Colombia depreció el peso en más de 70%. Hoy ya se olvidaron que la gente de Guayaquil viajaba a Ipiales a hacer la compra. Perdimos 2 juicios contra Chevron y Occidente. Estos criminales nos obligaron a pagar en plena crisis, con un terremoto, más de $1.000 millones o nos incautaban todos los activos eternos. Pese a eso, el Fondo Monetario antes del terremoto había proyectado que el país iba a decrecer 4.5%. Con terremotos, juicios perdidos, decrecimos 1.5%. No pudimos hacer más, pero paliamos muchísimo la crisis y ya el 2017 empezamos a crecer. Entonces no se trata, yo les puedo enseñar Boston Consulting Group, cómo Ecuador fue el país que mejor aprovechó el boom petrolero, pero no solo pues se trató de boom petrolero. También tuvimos bajo precio del petróleo y fuimos los que mejor aprovechamos ese boom petrolero. Pero con respecto a estos inventos, ¿no? ¿Cuántas mentiras se han repetido? ¿Qué nos pasó como país? ¿Cómo pudimos aguantar tanta soncera, tanta tontería, mentiras tan atroces? El puente en ninguna parte. Aquí se le ocurre que en el siglo XXI se puede construir una vía de primer nivel para la selva para que pasen guerrilleros y narcotraficantes. Con eso nos tuvieron 3 años y medio para echarnos la culpa de los 3 periodistas asesinados en la frontera norte y ya se olvidaron. Bueno, hace 3, 4 días inauguró el puente en ninguna parte con el presidente colombiano. O sea, qué descaro.
pero también cuando se quema la Contraloría fueron los correístas para quemar sus casos de corrupción. O sea, sabemos dónde están guardados los casos de corrupción, no están digitalmente, sino en físico, y sabemos en qué cajón, en qué escritorio, en qué local. O sea, ya basta tantas tonterías. ¿Cómo pudimos permitir que se burlen así incluso de nuestra inteligencia? Entonces, hemos vivido realmente un estado de mentira. Y dentro de ese estado de mentira, sobreprecios. No hay un sobreprecio. ¿Dónde están los juicios de sobreprecio? Entonces son unos sinvergüenza. Porque si es sobreprecio no han denunciado, son cómplices. A los reajustes de contrato le llamaron sobreprecio. Sobreendeudamiento, no había tal, aquí tengo la cifra. 38% de endeudamiento. El límite legal era 40%, puesto por nosotros mismos. Ahora sí la deuda está en 60%. Y tantas tonterías. Corrupción generalizada, porque aprovecharon el caso de Odebrecht. Acusaron a todo el mundo menos a Odebrecht, porque pactaron con Odebrecht, esa es la verdad. 70.000 millones perdidos, dijeron, en corrupción. Y 100.000 millones de inversión, nos tienen que dar el premio Nobel. Porque si tuvimos 100.000 millones de inversión, y está en las cuentas nacionales, y supuestamente nos robamos 70.000 millones, caramba, pues somos unos magos. O sea, son tonterías. ¿Qué nos pasó como nación? ¿Dónde quedó la inteligencia nacional? ¿Cómo permitimos que se burlen así, que se burlaran así de nuestra inteligencia durante 4 años? Con mentiras atroces, torpes, fácilmente desmontables, solo por ejemplo, buscando las cifras en el Banco Central, o buscando, como lo hicieron, las cuentas secretas, nuestro incremento de patrimonio. No han encontrado nadie, encontrarán, porque los corruptos siempre fueron ellos. Básicamente, y lo que nosotros nos sorprendemos de todas las cosas que se dicen en varios medios de comunicación, Correa se llevó 70.000 millones, pero el juicio en el que perdió apenas fueron 6.000 y que fueron préstamos que se dieron. Y estas mentiras o verdades dichas a medias o mentiras con patas cortas que se han venido posesionando. Y esto ha intentado básicamente perjudicar su imagen, perjudicar la campaña. ¿Qué hay de verdad sobre el tema del juicio con el cual a usted ya fue condenado y también ya fue ejecutoriado este juicio? Usted se le olvida decir que fuimos condenados por jueces temporales, puestos a dedo. Claro. Iván León trabajaba en Santo Domingo, lo trajeron para el juicio. A la madre de su hija, no sé si es compañera todavía de la posición de secretaria de Fiscalía, coordinaba con ella la sentencia. Tremendo fraude procesal. Y el que le queda alguna duda, y la prensa nunca publicó esto, busque en justiciaamarrada.org este blog y verán los mensajes que se cruzaban. Esa gente se va a ir presa. Cuando regrese al Estado de Derecho se va presa. Eso es terrible fraude procesal. En cualquier país del mundo estarían presos. Se le olvida decir que fueron jueces puestos a dedo, Iván León, que acaba le ofrecieron el carguito en la Corte Nacional si nos condenaba, pero es tan bruto que incluso con recalificación no pasó. Pero, por otro lado, el juicio del siglo contra un expresidente de un juez puesto a dedo que se quedó en los exámenes para ser juez de la Corte Nacional. A ese nivel hemos caído. Mire, si fuera corrupto, ¿usted cree que me tendrían que condenar por influjo psíquico? ¿Quién le insulta nuestra inteligencia? Si fuéramos corruptos, ¿usted cree que van a decir que presté $6.000, que deposité en mi propia cuenta en el Banco del Pacífico, que es del Estado? Sea la mejor prueba que los corruptos siempre han sido ellos. Usted me preguntó qué es el caso de soborno. No hay nada, ni siquiera soborno. No solamente que yo no tengo nada que ver. Yo no es que quiero salvarme solito y decir, bueno, no hay ni sobornos. Es todo un montaje donde han condenado a gente inocente, gente buena, empresarios que ni conozco. De los 9, 10 empresarios creo que conozco a 2. Pero sobre todo el mundo tuvo influjo psíquico. El influjo psíquico es una figura del siglo XIX, XX, pero se supone que es para una persona. Usted puede manipular a un adolescente, a alguien débil de voluntad, pero manipular a todo un grupo de ministros, secretarios de Estado, empresarios que ni conozco, caramba, ni Tony Camo, pues, es ridículo. Y nunca ha habido soborno. Muéstreme un contrato que se haya dado a cambio de dinero. No existe. No existe 14 millones, ni 7 millones de permisos al Estado. Hablan y nunca prueban nada. No hay pruebas en ese juicio. Cuando regrese el Estado de Derecho se les derrumbará todo eso y tendrán que irse ellos a la cárcel por el tremendo fraude procesal. Cuando digo ellos, es la fiscal, los jueces que participaron en esta mamarrachada que es la merreír a nivel mundial. Todo el mundo se les ríe de esa sentencia ridícula. Lastimosamente, por esa sentencia hay gente sufriendo, hay gente presa, hay gente perseguida. Pero ahí no hay nada, ni siquiera soborno, no hay nada. Es todo un montaje. Básicamente, ¿qué va a pasar en las instancias internacionales, expresidente Correa, con estos casos que ya se han juzgado en el país? Bueno, ya está pasando. Interpol es policía, no son jueces, es policía. Es tan ridícula, tan burda la persecución. Y ya le rechazan todo, ni siquiera viene de Ecuador, recházalo.
El último rechazo de alerta roja, pedido de alerta roja por la justicia ecuatoriana, contra el ingeniero Walter Solís por el caso Sobornos, es el más contundente. Ya dice explícitamente Interpol, aquí no se respetaba el debido proceso, aquí hay persecución política. Eso es inédito, que una policía, Interpol de policía, diga eso, es inédito, no son jueces, son policías. Pero es tan burda la persecución que ya contestan de esa manera y le rechazan todo a los pedidos de Ecuador, haciendo quedar muy mal a la patria, eso duele en el alma. Y, por ejemplo, Bélgica, Europa, o sea, son correctos o son corruptos. Porque si yo fuera culpable, si alguien creyera en la justicia ecuatoriana, ya me hubieran extraditado. Botan en la basura cualquier pedido de Ecuador. O sea, el prestigio del país está por la parte de los caballos. Han destrozado la imagen internacional del país por utilizar a la justicia para persecución política y de la forma más ridícula. ¿Quién puede creer un presidente condenado en un caso de sobornos por influjo psíquico, por dirigir una organización criminal? ¿Cuál era esa organización criminal? El gobierno nacional, el vicepresidente, el ministro, el secretario, el asesor jurídico, y todo por influjo psíquico. ¿Quién va a creer una patraña así? Expresidente, aquí hay una situación, bueno, usted actualmente no reside en el país, pero desde hace unos años atrás en el país se ha venido viviendo o se ha venido viendo de a poco cómo varios sectores estratégicos que están siendo manejados por el Estado, como electricidad, telecomunicaciones, los bancos, han comenzado a deteriorar los servicios. Le comento, acá en la provincia de Bolívar, de a poco las oficinas de la CNEL han comenzado a disminuir personal, ya no se cobran, ahora usted tiene que ir a un banco, tiene que ir a una institución financiera a pagar los servicios, se han desmantelado varias oficinas, lo mismo está pasando con CNT, que ya cierra oficinas, todo está deteriorándose. Esto tiene que ver, presidente, con esta intencionalidad de este crédito de 3.000, parece que son 3.500 millones de crédito que le van a dar al país, a cambio de comprometer o privatizar todas estas entidades, varias de sector estratégico. Sí, son dos los factores que explican esto. Ineptitud, que la hay. La mejor muestra de lo que hicieron con el país es el Palacio de Carondelet. Yo en un Palacio de Carondelet con un museo lleno de joyas, regalos que nos habían regalado, por más de $1 millón en regalos, que se convirtió en el museo más visitado del país. Más de 100.000 personas por año, si mal no recuerdo. Un Palacio Presidencial de puertas abiertas, lleno de vida, museos, recuerdos, joyas y miles de visitantes. Hoy Carondelet cerrado, cercado con alambre de púas, sin museos, sin joyas, todo saqueado, pero con placas de la infamia, con odio. Esa es la mejor muestra de lo que han hecho con el país. Y eso lo han hecho en todos los sectores. Pero no solo por ineptitud, por corrupción. Porque como la memoria es frágil de los ecuatorianos, se olvidan pronto lo bien que marchaba el registro civil con nosotros, CNT, SELEC, y entonces van a decir, lo público no sirve. Y cuando vengan esto a querer privatizar hasta el alma del pueblo ecuatoriano, los van a aplaudir. Prohibido olvidar, compañeros, son ellos los que deliberadamente están destruyendo lo público para apoderarse de lo público, para apoderarse de CNT, de SELEC, etcétera. Está en el programa con el Fondo Monetario Internacional, las privatizaciones. Entonces, por favor, no caigamos en esa trampa. Y el problema de fondo, ¿sabe cuál es? La más grave corrupción. Siempre habla la derecha, los supuestos liberales, de la división de poderes, dando a entender que la división de poderes es ejecutivo independiente, legislativo independiente, echándole contra el ejecutivo, judicial independiente. La principal división de poderes es la división entre poder público y poder privado. La razón de ser del poder público es el bien común, el bien de las grandes mayorías, el bien como proyecto nación. Pero cuando el poder privado, banqueros, medios de comunicación hegemónicos, cámaras de producción, se apoderan del poder público, utilizan ese poder público para sus negocios. Como hemos visto, todo el mundo quebrado, y los bancos este año, el 2020, cuando todo el mundo se muere de hambre, desesperado, cuando hay suicidio, porque no pueden, padres de familia no pueden darle de comer a sus hijos, los banqueros van ganando más de 200 millones ya de dólares hasta noviembre. ¿Cuánto será hasta diciembre? El año anterior, 2019, rompieron récord, más de 500 millones de utilidades. Entonces, gobiernan para sus bolsillos, no para el bien común. Esa es la peor corrupción y nos dice claramente cuál debe ser la principal división de poderes. División del poder privado, que pueden legítimamente buscar sus divisas, sus beneficios, sus utilidades, los medios de comunicación
deberían tener el deber sagrado de informar, pero también son negocios que generan utilidades. Pero el poder público no es para ningún negocio, es para el bien común, el bien de las grandes mayorías. Eso es lo que hicimos durante 10 años y por eso nos odian tanto. Porque a mí no me llamaba un banquero a decirme qué hacer o no hacer. A mí no me llamaban las cámaras de producción a imponerme ministro de Industria, o los medios de comunicación a imponerme las políticas. Gobernábamos en función del bien común y eso es lo que no nos perdonan las oligarquías, las élites y los poderes de siempre. Expresidente, en plena campaña electoral, hoy quieren meter por el Ministerio de la Ley la reforma al Código de Finanzas, planificación de finanzas públicas, para devolver el control del banco a los banqueros. ¿En qué forma perjudica eso a la población, expresidente? Gravísimo. ¿Sabe cuándo fue la última vez que hicieron eso? 1998. Y ya en 1999 nos quebraron. Y uno de los factores fundamentales, y lo digo en mi libro, por aquí tengo mi libro, no es que lo digo ahora, ese libro fue escrito ya hace 10, 12 años con artículos de antes de ser presidente. Uno de los principales factores fue la autonomía del Banco Central. Manejada por los banqueros, triplicó la emisión monetaria para el salvataje bancario y liquidó la moneda nacional y nos liquidó a todos nosotros. Entonces, preocúpense, y preocúpense mucho, porque la última vez que privatizaron el Banco Central fue en 1998 y en 1999 nos quebraron. Ahora, también pregúntense, ¿cómo es posible que un gobierno que está de salida, en 3 semanas son las elecciones, en 4 meses le entrega el poder, con 5 o 6% de apoyo popular y credibilidad, se atreva, rompiendo la Constitución, porque es más inconstitucional, de acuerdo con la Constitución, el Banco Central debe coordinar con el Ejecutivo, que es el encargado de la política financiera, monetaria, lo poco que queda, crediticia. Ahora quieren dársela al Banco Central, eso es inconstitucional. Además quieren hacer trampa. ¿Cómo es posible que quieran pasar esta ley para regresarnos a los 90, inconstitucional, y como saben que no se lo va a aprobar en la Asamblea porque nadie quiere a esta altura pasar como cómplice del gobierno, va a ser aprobada por el Ministerio de la Ley, porque la van a mandar como proyecto de ley urgente y en un mes entonces, si no la trata la Asamblea, se aprueba por el Ministerio de la Ley. Es gravísimo. Bolívar a rebelarse. Esto nos da una razón más, no solo para votar por el binomio de la esperanza, lista 1, sino por las asambleístas. Necesitamos mayoría en la Asamblea para revertir la ley de apoyo humanitario, la privatización del Banco Central, si logran hacerlo, pero es gravísimo. Sin embargo, hay un poco de buenas noticias. Ayer o anteayer perdieron las reformas presentadas por el gobierno, por ejemplo, reformas constitucionales para devolverle a la Asamblea la potestad de elegir las autoridades de control, las autoridades de control, que era repartirse el país. Tú te llevas fiscal, tú te llevas contralor, tú te llevas procurador, y con tal de que no nos hagan nada a nosotros, y no se controlaba nada. Por eso quisimos separar en la Constitución del 2008 de la instancia más politizada, que era el Congreso, la elección de la autoridad de control, y que sean por concurso de merecimiento. Que no le ha hecho bien al Consejo de Participación, bueno, que mejore, pero el diseño institucional es muy bueno. Quisieron revertir eso y no lo lograron, perdieron. Ya se empieza a derrumbar el trujillato. Entonces veamos qué pasa con esta ley urgente, pero si logran su cometido, que pase por el Ministerio de la Ley y con eso privatizar el Banco Central, es extremadamente grave. No quiero asustarme, pero la última vez que privatizaron el Banco Central se lo pasaron a manos de los banqueros, fue en 1998, y lo que hicieron fue quebrarnos a todos. La gran catástrofe que vivió el del pueblo, ¿no? El de a pie, de la esquina, el taxista, la madre de familia que tenía sus ahorros, todo se liquidó, todo se perdió, muertes por todo el país. Expresidente, una consulta que yo creo que es importante. ¿Qué está pasando hoy en el país? Porque la gente está tremendamente confundida. Resulta que ahora todos cuestionan al gobierno, que todos están en oposición al gobierno, que están criticando lo que ha pasado. Si todos sabemos, o muchos sabemos, de que hace poco tiempo muchos de ellos votaban, tenían ministros, votaban juntos en la Asamblea. ¿Qué pasa hoy en el país que ya todos estos actores se han separado, se han ido alejando del gobierno? Mire, algunos creen que la política es el terreno de todo vale, del todo vale. La falta de escrúpulos, la falta de verdad, la falta de moral, la falta de principio. Algunos saben que estamos siendo perseguidos, enemigos nuestros, saben que estamos siendo perseguidos, que todo es calumnia, pero bien hechito, y así es la política. No, así no es la política, así es la mala política. Y por la mala política llevamos 200 años en su desarrollo. Por la política es la trampa, es más sabido, y somos tan sabidos que Estados Unidos se desarrolló.
sí, empezando su vida independiente casi al mismo tiempo que nosotros, habiendo sido colonia, como nosotros. Y nosotros seguimos en su desarrollo. Y una de las grandes diferencias, y debemos aprender de eso, es el respeto a la ley de Estados Unidos, el rule of law, el Estado de Derecho. Acá, mientras más se lo rompa, eres más sabido. Entonces, mientras más doble moral se tenga, más hipocresía, eres más sabido. Otro pilar del éxito de Estados Unidos como país desarrollado es el amor por la verdad. Aquí si se miente, no eres un mentiroso, eres sabido. ¿Cuántos años le toleraron las mentiras a Moreno? Ya le di algunos ejemplos de las mentiras, ¿no? Él cuenta a ningún lado, la quema de Contraloría, el sobreendeudamiento, los sobreprecios. Pero son sabidos, no es que son mentirosos. Y somos tan sabidos que seguimos estando en su desarrollo. Ya basta. Donde más deben primar los principios, la verdad, la honestidad, la coherencia en la política. Todos fueron cómplices de Moreno por destruir a Correa, sabiendo que era un inútil y un corrupto, porque pronto se evidenció aquello, pero les importó más destruir a Correa para tener sus espacios de poder, porque querían que si yo estaba en la escena política nunca iban a ganar nada, que sacar adelante el país. Por un instante, imagínense, toda la energía que han gastado en tratar de destruirnos, toda la energía que nosotros hemos tenido que gastar para que no nos destruyan. Yo llevo 2 años prácticamente trabajando, gracias a Dios trabajo no me ha faltado, pero solo para pagar abogados. Si esa energía la hubiéramos encauzado para trabajar por el país, ¿cómo sería distinta la situación? Esto debe acabar. A castigar en las urnas, queridos bolivarenses, a esos hipócritas que apoyaron a Moreno en todo y ahora huyen de él como del coronavirus. Basta esa hipocresía. Lazo cogobernó con Moreno, Nebot cogobernó con Moreno, Pachacuti cogobernó con Moreno. Vean las votaciones en la asamblea, vean hasta el 2019 cuando Humberto Cholango era ministro, expresidente de la CONAIE, era ministro del agua, cogobernó con Moreno. Vienen las elecciones, ya Moreno es la peste. No, basta esa hipocresía, asuman su responsabilidad. Y la mejor manera de saber quién apoyó a Moreno es el 7 veces sí, porque un ciudadano puede confundirse con la manipulación de cierta prensa, pero un político con experiencia era evidente que con el 7 veces sí era un golpe de Estado para repartirse la patria. Se lo dijimos, se lo anticipamos, no nos equivocamos lastimosamente. Entonces, los que apoyaron el 7 veces sí son los tramposos, eso era absolutamente inconstitucional. La pregunta 2 era retroactiva, la pregunta 1 engañosa, la pregunta 3 era un golpe de Estado para poner a Trujillo, que se declaró emperador y en vez de mandarlo a manicomio lo aplaudieron, destituyó Corte Constitucional, repartió el país. Sabían lo que hacían. De la mejor manera, queridos bolivarenses, queridos ecuatorianos, de saber quiénes son los hipócritas que ahora se quieren apartar del gobierno, pero apoyaron al gobierno sabiendo lo que hacían, son aquellos que apoyaron el 7 veces sí. A esa gente a castigarle en las urnas. De esta amplia gama de candidatos, ¿quiénes representan el continuismo, expresidente? Todo menos nosotros. Nadie quiere romper con el modelo neoliberal. Son todos contra nosotros. Nosotros somos la mayoría, felizmente. Sino que es todo un movimiento político, ¿no? Único, Revolución Ciudadana. El resto son fracciones, que creo que Proceso Cristiano, que Pachacuti, que MPD, que es el partido más conservador, dicho sea de paso, se opone a cualquier cambio, que suma, hay 17, 16 binomios. Imagínense esa dispersión. Pero el único cambio, lo único que representa el cambio, ¿no? Somos nosotros. El cambio para mejor. Retomar esas políticas que tanto bienestar nos dieron desde 2007 a 2017, porque tenga alguna duda, ¿acaso no vivía mejor en esa época? Antes de mi gobierno, Bolívar solo tenía doble riego, no conocía el asfalto, no tenía carretera asfaltada, solo tenía doble riego. Esa era la realidad. Entonces, ¿o cuándo vivían mejor? ¿Durante el 2007-2017 o ahora? Entonces, vamos a retomar esa política y mucho mejor, porque tenemos más experiencia, hay más equipo de gente, tenemos gente joven con nuevas ideas. Entonces, los únicos que representamos el cambio somos nosotros, los únicos que representamos lo nuevo, ese nuevo país, nos han llevado al viejo país. Con dolor tengo que decirte, tú lo recordarás, muchos lo recuerdan de los que nos escuchan y ven, que Ecuador, sin la Revolución Ciudadana, volvió a ser el país de antes de la Revolución Ciudadana. Porque acuérdate que antes de nuestro gobierno se repartían las telefónicas, las aduanas, migración, para comprar votos en la asamblea. Con nosotros que se acaba todo eso. Antes de nuestro gobierno los tramitadores del registro civil ahora han vuelto. Es con nosotros que se acabaron. La venta de cupos en las escuelas, la falta de medicina en los hospitales. Entonces, lastimosamente, sin la Revolución Ciudadana, Ecuador volvió a ser el país de antes de la Revolución Ciudadana. Recuperemos ese nuevo país y hagámoslo mucho mejor y lo podemos lograr. Expresidente, ¿qué
en esta campaña se adjudica a Arauz que está proponiendo la desdolarización del país. ¿Qué hay verdad sobre este tema? Bueno, lo hemos desmentido 1000 veces, pero por otro lado es una buena noticia, porque es una medida desesperada de esta gente. O sea, cuando no tienes argumentos, cuando no tienes razón, tienes que mentir. Y como mintieron en el 2006, acuérdense que contra mí también dijeron que iba a desdolarizar. 2009 dijeron que iba a desdolarizar. 2013 dijeron que iba a desdolarizar. 2017 dijeron que íbamos a desdolarizar. Siempre perdieron. Nadie les creyó. Esto es una buena noticia porque nadie les cree. Sin embargo, demuestra el nivel de irresponsabilidad y cómo le falta argumento. Porque no es cierto. Los que van a dolarizar son ellos, se siguen sacando capitales. Porque es tan sencillo como esto. Para sostener la dolarización tenemos que tener dólares dentro de la economía, no fuera de la economía. No solo aquello, otra reflexión fundamental, contundente. ¿Quiénes ganan con una dolarización? Los que tienen su plata afuera. ¿Quiénes son los que tienen la plata afuera? En paraísos fiscales, positanos o empresas offshore. Lazo, Nebot, nosotros no lo tenemos. Los bolivarenses que me escuchan no lo tenemos. Nosotros somos gente de clase media, como la gran mayoría que nos escucha. Nosotros no tenemos cuentas en offshore, plata afuera, todas esas cosas. Son ellos. Entonces, si hay una desdolarización, ellos son los que se van a beneficiar. Son ellos los que tienen los incentivos para desdolarizar. Nosotros tenemos los incentivos para mantener la dolarización porque significa estabilidad y bienestar para el pueblo ecuatoriano. Les han mentido con eso hace 14 años. Ya no les crean nunca más. ¿Qué va a pasar de hoy en adelante? Y si Arauz es el próximo presidente, ¿cómo vamos a lograr salir los ecuatorianos de este gran cráter que por las medidas fallidas, equívocas, no sé, malintencionadas de este gobierno y de sus cómplices en el contexto nacional? ¿Cuál es la propuesta de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, de Arauz, para tratar de salir de esta lamentable situación en que nos encontramos? Si bien es cierto, el mundo está mal, el mundo tiene complicaciones, pero el Ecuador está todo esto multiplicado por 10, no sé si por más. Usted lo ha dicho, no podemos soslayar que hay una pandemia. Pero Ecuador es una tragedia por negligencia criminal. Somos los países con más muertos por habitante del mundo. Y no vayan a creer las cifras que nos da el gobierno de 14.000 muertos. Es tan fácil como esto. Miren el registro civil, las defunciones de 2017, 2018, 2019, comparen con las defunciones de 2020. Y hay 38.000 defunciones en exceso. Esos son los muertos por la pandemia. Y es la mayor cantidad de muertos por habitantes del mundo junto con Perú, ¿no? Ecuador es los países que menos recursos asignó para paliar la crisis económica, que ya venía desde antes de la pandemia. Entonces no podemos soslayar que hay una pandemia, pero en Ecuador ha habido una negligencia criminal para manejar la crisis sanitaria y la crisis económica. Y no podemos tampoco subestimar la crisis económica. De mí siempre esperen optimismo, siempre esperen soluciones, pero también siempre esperen la verdad y realismo. Es la peor crisis de la historia del país. En el 99 hemos conversado de esa crisis con la incautación de depósitos, centenas de miles de ecuatorianos migrando y todo aquello, decrecimos 5.4%. Ahora vamos a decrecer del 9 al 11%, eso es el doble. El doble. El próximo gobierno va a encontrar, no un país, va a encontrar ruinas. Y este tipo es tan descarado que ayer ha dicho que va a dejar la mesa servida. La mesa servida al Fondo Monetario. Qué sinvergüenza, ya te enfermas. En su beneficio, el tipo está desequilibrado. Alguien normal no puede ser tan cínico, tan sinvergüenza, no puede ser tan ridículo, tan torpe. Pero en todo caso, el que les diga que va a salir de esta crisis en los primeros 100 minutos, en 2 horas, le están mintiendo. Ya no caigamos en esas trampas. Nosotros calculamos que haciendo lo correcto superaremos en 2 años la crisis. ¿Qué significa superar en 2 años la crisis? Volver a los niveles de producto por habitante, ingreso por habitante, precrisis. Eso significa crecer 6-7% anual, 2 años. 2021-2022, el Banco Mundial está calculando que vamos a crecer 3% con las medidas que estamos tomando. Se necesita crecer mucho más rápido, porque al 3%, si es que crecemos a eso, ¿no? Tomará 5 o 6 años superar la crisis. Y tenemos que hacerlo rápido. Esa es la política económica, ¿no? Superar las crisis lo más rápidamente, con el menor costo posible, y que el costo lo asuma lo que más tiene, no lo que menos tiene. ¿Cuál es el paquete de medidas que queremos aplicar? Muy potente, financiado, sabemos dónde están los recursos, sabemos lo que hay que hacer. Un paquete de medidas de 8.475 millones de dólares. Por si acaso, Trump acaba de anunciar un paquete de medidas de 900.000 millones de dólares para recuperar la economía estadounidense. Pero si tú anuncias 8.475, ¿de acuerdo? Demagogo, populista.
Lo más conocido de ese paquete, si quieren me refiero al resto, si tenemos tiempo, son $1.000 para 1 millón de familias. Eso se llama bono de emergencia. Ah, pero demagogia. Sí, ya se ha hecho antes, pero para los ricos. En el 84, ¿no? Hubo la crisis de la deuda en 83, 82. 84, el sector privado endeudado en dólares con el extranjero. ¿Qué pobre se endeuda con el extranjero? ¿Qué clase media se endeuda con el extranjero? Eran las oligarquías, los supuestos empresarios, pero era para traerse el Mercedes-Benz de última gama. Bueno, dijeron al gobierno Osvaldo Hurtado y al presidente de la Junta Monetaria, el banquero Abelardo Pachano, que todavía por ahí anda dando cátedras de economía y buenas costumbres. Miren, señores, que el gobierno, que todos los ecuatorianos le paguen a los acreedores extranjeros, a nuestros acreedores, y nosotros le pagamos al Estado en sucres que se evaluaban, tramposos. Eso significó 1.300 millones de subsidios, no para los más pobres, para los más ricos, en una economía de 17.000 millones de dólares. Pero ahí está bien, porque era para ellos, para la gallada, para la argolla. 1999, nos quiebran los banqueros, los mismos de siempre. 8.000 millones de dólares de salvataje bancario, de diferentes fuentes, entre ellas todos ustedes, todos los que me están escuchando. La gente que a esa edad, a ese momento ya tenía mayoría de edad, tenía sus ahorritos, nos congelan los ahorros, pero a 10.000 sucres dólares. Si usted tenía 1 millón de sucres, Germán, y los que me escuchan, los compañeros de San Miguel, de San José de Chimbo, y tantos otros compañeros, ¿no? De Guaranda, de Chillanes, de Chandía, los que me escuchan, si ustedes tenían 1 millón de sucres en el banco a 10.000 sucres dólares, son $100 que tenían. Les congelan su depósito, su plata. Los neoliberales, que cuando ganaban solitos, cuando pierden perdemos todo menos a ellos, les incautan propiedad privada, sus depósitos, los que dicen defensores de la propiedad privada, se lo devuelven un año después en dólares para 25.000 sucres dólares. Le devolvieron, Germán, solo $40. Tenían $100, le devolvieron $40. Le robaron $60, 60% de sus ahorros para financiar a los banqueros. Ese salvataje a los banqueros nos costó 8.000 millones de dólares en una economía de 30.000 millones, más del 25% del Producto Interno Bruto, la producción nacional. Ahora que queremos dar $1.000 a 1 millón de familias, bono de emergencia, como lo está haciendo Estados Unidos, lo está haciendo Argentina, como lo está haciendo Europa, como lo está haciendo Canadá, mundo desarrollado, subdesarrollado, como lo recomienda el Banco Mundial, las Naciones Unidas, ahora sí somos demagogos, ahora sí es populismo. Y ese pobre no consume en Miami, esos 1.000 millones en una economía de 100.000 millones, en 1% nada más. Fíjate cuánto fue el salvataje bancario y cuánto fue la securitización. Pero era para los ricos. Ahora que es para los pobres y es demagogia, cuando es 1% de la economía, del PIB, del Producto Nacional, de la producción nacional. Pero además, no es para los pobres, es para todos la ayuda. Porque los pobres no consumen en Miami, porque esa plata no se va. Consumen en el país. Y con eso el pobre va a pagar pues lo que fió en la tienda por los 3 meses, 4 meses que ha estado sin empleo. Y con eso el tendero va a poder pagar el alquiler, pues, que no lo pagaba hace 3, 4 meses porque no tenía quien venderle. Y con esa platita el dueño de la casa ya va a poder de nuevo invitar a su esposa, el dueño de la casa que tal vez ya es clase media alta, va a poder invitar a su esposa a un restaurante porque ya tiene platita. Y el dueño del restaurante con ese ingreso ya va a poder recontratar a los 2 meseros que tuvo que despedir durante la pandemia. Y esos 2 meseros ya van a recibir un sueldito. Y con ese sueldito van a poder pagar lo que fiaron en la tienda, el tendero va a poder pagar el alquiler, el dueño de la casa va a poder invitar a su esposa al restaurante, el dueño del restaurante va a poder recontratar más gente, y así circula la plata dentro de la economía, y ayudando a los más pobres, ayudamos a todos, a la clase media, a los hogares, a los empresarios. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, pero además de esos 1.000 millones en bonos emergentes, tenemos 3.000 millones para banca y cooperativas para dar crédito, pero no a los grandes, a los pequeños, a los agricultores, a la artesanía, a la microempresa, a la pequeña empresa. Tenemos 3.000 millones para los gobiernos locales, que son grandes generadores de mano de obra, de empleo, por medio de la obra pública, asfaltado, alcantarillado, adoquines, etcétera. Tenemos 1.000 millones para copago, esto es muy importante, esto se está haciendo en muchos lados, Argentina, por ejemplo, que es copago de la plantilla de trabajadores, porque usted no le puede exigir al dueño de un restaurante, por humano que sea, por buen empresario que sea, si lleva 6 meses cerrado, siga pagándole a sus 4 trabajadores. Tenía que intervenir el Estado, como se hizo en otros países, protegiendo el empleo. Pero aquí este gobierno miserable fueron los primeros en despedir gente en tremenda crisis, de la forma más perversa. Entonces hay que recontratar a esa gente, pero para eso tiene que intervenir el Estado. Entonces esos 1.000 millones servirán
para un copago de la planilla de trabajadores, es decir, si son 4, pagamos a 2 o pagan el 50% del salario de los 4 para que puedan seguir trabajando durante un tiempo hasta que se recupere la economía. Y finalmente hay 475 millones de dólares para recontratar servidores públicos criminalmente despedidos durante la pandemia, pero cuando uno escucha servidores públicos, tal es la propaganda que se imagina al gordo perezoso en un escritorio limándose las uñas. No, el servidor público es ese maestro al que no renovaron el contrato, ese médico al que despidieron en plena pandemia. A toda esa gente hay que recontratar porque se la necesita urgentemente para el progreso del país. Ese es el paquete, 8.475 millones de dólares para reactivar la economía. ¿De dónde sale esa plata, expresidente? Esperaba esa pregunta. 8.475 millones, ¿eh? Agárrese a su silla. Usted sabe que el Banco Central tiene 8.300 millones depositados en Suiza, en el Banco de Basilea, ganando 0.75%. Ah, pero es plata privada. ¿Quién les dijo? Es plata pública. Son los créditos del Fondo Monetario. Esa plata, en lugar de venir al país para recuperar la economía, para pagarle a los maestros, para recuperar la obra pública, la mandan fuera del país para garantizar deuda externa. Y bueno, fuera deuda externa pública, la deuda externa privada también, porque eso es lo que le interesa al Fondo Monetario. Como dicen los jóvenes, bueno, voy a ser medio grosero, pues así hablan los jóvenes, al Fondo Monetario importa 3 cantimploras el desarrollo del país. Le interesa que paguemos la deuda. Ellos son los defensores de los acreedores, para eso existe el Fondo Monetario, para defender los intereses del capital financiero. Entonces, esa plata la tienen afuera, mientras la gente se muere de hambre, se suicida por no tener plata. 8.300 millones tenemos depositados en Suiza, en el Banco de Basilea, para respaldar las operaciones externas. ¿Qué operaciones externas? Deuda pública externa, bueno, hasta razonable. Sin embargo, no solo hay obligaciones externas, sino internas. ¿Por qué atrasar salario, pero sí garantizar pago de deuda? ¿Por qué no garantizamos pago de salario? Al final del día, es quién es más fuerte, quién está en el poder. En el poder está el capital y no los ciudadanos, eso es todo. No le den más vuelta. No hay razón técnica ni ética, por el contrario. Técnicamente mejor pagar salario porque esa plata cae en el país y reactiva la economía, que la plata que se va fuera en pago de deuda externa. Es pura relación de poder, la ley es el más fuerte y el capital es el más fuerte. Entonces, pero bueno, podríamos entender que se garantice pago de deuda externa pública, pero también se está garantizando pago de deuda externa privada. Se está garantizando la fuga de capitales, se está garantizando los dólares hasta para la antela, porque la dolarización ecuatoriana fue tan mal hecha que dólares para que el gobierno no deprecie, para que no tenga moneda nacional, eso sí, él es el responsable de proveer los dólares. Nosotros gastamos los dólares, usted me tiene que dar todos los dólares. Y por eso tienen esa reserva. Reserva técnicamente en un país con moneda nacional es para respaldar la moneda nacional. Cuando teníamos sucres, o en Colombia, pesos, si 3.000 pesos son $1, la moneda es convertible. O sea, por ley se puede convertir en otra moneda. Entonces, alguien que tiene 3.000 pesos puede ir al Banco Central colombiano y le tiene que dar $1 por los 3.000 pesos si ese es el tipo de cambio. Es obligación legal. Entonces hay que tener esa reserva en dólares para poder responder a esa obligación legal. Nosotros no tenemos moneda nacional. La reserva monetaria es básicamente los depósitos del sector público, municipio, del propio gobierno, universidades públicas. Hay una pequeña parte, un 20%, 25%, que son reservas técnicas de los bancos, es plata privada. Pero ahí el 80%, 75%, e incluso plata pública. Pero no quieren tenerla en el país, no quieren tenerla trabajando para los ciudadanos. Mira, es tan fácil como esto, pero si economía es fácil, es sentido común. Los economistas la complican para creerse sumo sacerdote. ¿Qué padre de familia presta al chulquero 6.500 millones, 6.500 dólares, como nosotros prestamos 6.500 millones al Fondo Monetario, al 2.9%, 5%, 10%, para mandarlo donde el vecino, enterrarlo en el terreno del vecino y que el vecino me preste 0.75%? O dárselo al vecino para que él la trabaje y me dé 0.75%. ¿Quién hace esa tontería? Nadie. Eso es lo que está haciendo el país. Por un lado endeudándonos 6.500 millones al 2.9%, por otro lado sacando 8.300 millones para ponerlos en Suiza al 0.75%. ¿Para qué? Para garantizar las operaciones externas y las obligaciones internas y la gente y el ingreso y el empleo y la producción nacional. Ya basta de esa economía tonta. Yo dejaría de año a un estudiante de primer año de economía que me diga con esa tontería y así se está gobernando el país. Ahora, ¿qué pasa con la deuda que el país está contrayendo con el Fondo Monetario Internacional, que además de todo da sus recetas que fundamentalmente perjudican a la población, a los más pobres, despidos masivos a la gente,
eliminación de subsidios al combustible. Hoy Ecuador comienza a presenciar la elevación progresiva de los combustibles. Nos quitaron los subsidios y le viraron el precio cuando estaba el petróleo muy bajo, que casi nadie sintió, y nos dijeron incluso que era mejor, porque el precio del petróleo está tan bajo que iba a bajar el precio del combustible. ¿Qué pasa con todas estas deudas que el país contrajo y con los compromisos que estableció, que entre otros la venta de las empresas estratégicas, eliminación de sueldos, eliminación de puestos de trabajo, entre tantas medidas que definitivamente están perjudicando gravemente a la población? Germán, Simón Bolívar decía, Bolívar, el nombre de la provincia, decía: no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia. ¿Por qué usted cree que liberaron precio de combustible perdiendo plata? En octubre de 2019 casi se cae el gobierno por elevar el precio de los combustibles para ganar plata. A principios del 2020 hace unos meses, eliminan el precio de los combustibles para perder plata. ¿Pero cuál era el objetivo? Privatizar la comercialización de combustibles. Para privatizar la comercialización de combustibles, importación, distribución, refinación, se requiere precios liberados. Precios controlados no es rentable para ellos. Entonces, para privatizar importación, comercialización, refinerías, es que liberaron el precio de los combustibles. Eso también está en el Fondo Monetario, en el acuerdo con el Fondo Monetario. Y por eso también boicotearon la refinería del Pacífico. Porque al igual que lo que sucedía con las barcazas, que eran de los socialcristianos, de unas mafias por ahí, no hacían hidroeléctricas para no dañar el negocio de las barcazas. Nosotros hicimos las hidroeléctricas porque no tenemos intereses creados, nuestro único interés es servir a nuestro país. Ahora ya no hacen la refinería del Pacífico, porque se les daña el negocio, pues. Ya tienen privatizado o están privatizando la comercialización y la importación de combustible, y con la refinería del Pacífico se acabaría la importación y hasta exportaríamos combustible. Pero a esta gente no le interesa el país, le interesa solo su bolsillo. Pero aquí también, ojalá hayamos aprendido, compañeros. Muchos después de 10 años de gobierno estaban cansados, creyeron a la prensa, ¿no?, que nosotros éramos los equivocados. Entonces, que claro, deuda carísima que habíamos obtenido con China y que habíamos dejado el país hipotecado, todo era mentira. El promedio de tasa de interés de nuestra deuda era 5.2, 5.4%. Por supuesto, hubo tramos, cuando teníamos terremoto y todo encima, que fueron caros al 10%, porque así es la lógica financiera. La lógica de desarrollo es que si te caes te doy la mano para levantarte. La lógica financiera es que si te caes te pateo en el suelo y me tienes que pagar más, porque hay más riesgo. Así es el mundo. No podemos cambiarnos de Ecuador, ¿no? Pero en promedio, la deuda era 5.2, 5.4% de interés. Pero hicieron creer que además éramos por pelearnos con el Fondo Monetario y Banco Mundial, estábamos predicando al país, porque ellos prestan al 2, 3%, como efectivamente ha prestado el Banco y Fondo Monetario. Ya nos dimos cuenta que son los créditos más caros. Porque si me prestan al 2.9%, muchas gracias, Fondo Monetario. Pero no es solo eso. Te hacen firmar todo un paquete de medidas para saquear el país, privatizar hasta el alma, votar trabajadores públicos, disminuir inversión pública, que ya no haya carreteras, que no haya escuelas, que no haya hospitales. ¿Por qué? Lo que les decía. Porque al Fondo Monetario lo único que le interesa es garantizar el pago de la deuda, garantizar que el país cumpla con sus obligaciones externas. No le interesa la economía, el empleo, el crecimiento, no. Que los acreedores del país reciban su platita. Pero ojalá hayamos entendido que esos supuestos créditos garantísimos del Fondo Monetario son en realidad los créditos más caros, porque vienen atados a todo un paquete de ajuste, de medidas, por eso se llama paquetazo, ¿no?, con el cual nos sacan el alma, nos sacan el aire. Privatizaciones, disminución de gasto público tan necesario para los municipios, para universidades, para tantas cosas, despido de empleados públicos y tantas medidas más contrarias al bienestar de nuestro pueblo. ¿Pero qué va a pasar con esta deuda, presidente? Es lo que la pregunta al millón. ¿Vamos a honrar todas estas cosas en el gobierno si Arauz es elegido presidente? Sin duda el acuerdo con el fondo se lo va a renegociar. No podemos aceptar eso. Eso nos revienta. Por seguir esas medidas, las del fondo, Grecia lleva 10 años en crisis. 10 años que no supera la crisis. Queremos esperar 10 años. Entonces, en el acuerdo con el fondo, hablan de disminuir el próximo año 3.000 millones en gasto público. El 2021, este año, 3.000 millones. ¿Saben lo que es 3.000 millones en una economía de 100.000 millones? Es 3 puntos, 3%. Significa menos presupuesto para Universidad Técnica de Bolívar, significa menos presupuesto para hospitales, para educación, para carreteras.
con todas las implicaciones que eso tiene en disminución, no solo de servicios públicos, no solo de derechos, no solo de oportunidades, sino de trabajo, porque hay menos trabajo, ¿no? Pero al mismo tiempo, el 2022 está establecido, lo ha firmado Moreno, pero es tan cobarde que no lo asumió él, lo dejó para el futuro gobierno, está establecido subir 3 puntos del IVA. Pero 3 puntos del IVA, no para que haya más inversión pública, más atención a universidades, colegios, no. Al mismo tiempo disminuyen gasto público. Si suben IVA, suben ingreso público y bajan gasto público, es generar excedentes ¿para qué? Para garantizar el pago de la deuda. Eso es todo. Entonces, es inaceptable ese acuerdo con el fondo, nos va a reventar como país, además de las otras cosas, disminución de empleados públicos, privatizaciones, etcétera. Entonces, el próximo gobierno, nuestro gobierno, si los bolivarenses tienen la gentileza de apoyarnos, el Ecuador tiene la gentileza de apoyarnos y volvemos a esa prosperidad del 2007-2017, lo primero que haremos, y le hablo en primera persona y plural porque esto lo hemos conversado con Andrés y lo tiene muy claro, ¿no? Y por el contrario, es más radical que yo, lo primero que haremos como gobierno es renegociar ese acuerdo con el fondo, porque de cumplirse ese acuerdo reventaremos como país. Bastante complicado. Son las 19 horas con 22 minutos acá en el país, expresidente. Vamos ya a ir concluyendo con esta importante entrevista que nos ha concedido el día de hoy. Así que finalmente la pregunta de cajón: ¿por qué debemos los ecuatorianos votar por Arauz? Muchas gracias, porque para mí es una pregunta bastante fácil. Claro, por eso los latinoamericanos somos muy viscerales, no cerebrales, y por eso estamos 200 años en su desarrollo. Muchas veces preferimos hacernos daño a nosotros, pero dañar a que nos cae mal. Sí conoces ese chiste, ¿no? De los 3 barriles que estaban, que un extranjero ve, ¿no? En un almacén, 3 barriles, ¿no? El primero con tapa, ¿qué hay en esos barriles? No, hay cangrejos australianos, sino que para que no se escape está tapado el barril. Ah, ya, chévere. El segundo barril con tapa, ¿qué es ese barril? No, hay cangrejos estadounidenses, pero para que no se escape están tapados, ¿no? Ah, ya, chévere. El tercer barril no tenía tapa. Tú dices, en ese barril entonces no hay cangrejos. No, sí cangrejos, pero ¿y si se escapan? No, son cangrejos ecuatorianos. El que se está saliendo lo jala el resto para adentro. Esos somos los ecuatorianos, esos somos los latinoamericanos. Esa es nuestra historia, ¿ya? Viscerales, no cerebrales. Entonces, si me cae mal, voto contra Correa. Yo he escuchado gente que dice, el gobierno de Correa salvó la vida a mi padre. Estaba con cáncer, solo pagó $18 en el hospital del día y lo atendieron de maravilla. Pero yo voté por Lazo porque quería un cambio. ¿Qué lógica tiene eso? ¿Qué racionalidad tiene eso? O me cae mal Correa, así ya no tenga trabajo, etcétera. No, pero no Correa. O sea, ¿qué racionalidad? Tenemos que ir un poco más al fondo. Esto nos ha acompañado al inicio de nuestra república, esa es la gran diferencia de Estados Unidos desarrolló y nosotros no. George Washington, comandante de los ejércitos independentistas estadounidenses en la guerra de independencia, luego fue 2 veces presidente y luego se retiró a morir tranquilamente de vejez en su finca de Mount Vernon con 6.500 hectáreas y centenas o decenas al menos de esclavos, porque Washington era esclavista por si acaso, y reconocido por sus conciudadanos. Bolívar, después de haber renunciado a todo, que era un hombre extremadamente rico, fue el bebé más rico de Caracas cuando nació, murió de tristeza camino al exilio. Esa es la historia de nuestros países. Ellos se unieron, los Estados Unidos, 13 colonias formaron un solo país. Nosotros, por el contrario, en lugar de mantener al menos la división política administrativa de la colonia, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Río de la Plata, el virreinato de Guatemala, no, atomizamos y la Gran Colombia, el virreinato de Nueva Granada fue la Gran Colombia y luego 3 países. La provincia, el virreinato del Río de la Plata se dividió en Uruguay, Argentina, Paraguay. Entonces, siempre tendemos a la división, siempre tendemos a destrozar al otro. Así nunca vamos a hacer su desarrollo, a superar eso, a ser más lógicos y más positivos, en el sentido de que el odio destruye, ¿no? Esta gente por su odio se destruyeron ellos mismos, pero ya son tan fanáticos. Me refiero a Moreno, al Torerito, a la María Paula Romo, a los propios politiqueros que lo apoyaron. Por su odio ya no buscaron ni siquiera el buen vivir de ellos, sino el mal vivir de aquellos que odian. Y el odio no construye, solo destruye. A no odiar. A los anticorreístas que me odian, no sé por qué, pero eso no nos lleva a ningún lado. Solo pregúntense cuándo vivían mejor ustedes.
su familia, sus hijos. Ahora en esta tragedia, durante nuestro gobierno. Créame, Germán, créame, bolivarense, que la próxima elección no es correísmo anticorreísmo, no es izquierda-derecha, es amarillo, azul y rojo. La situación es extremadamente grave. Si no hacemos las cosas bien, podemos colapsar definitivamente. A retomar esa política que tanto bienestar nos dieron, a votar por gente experta en economía, a votar por gente que tenga la seguridad que va a gobernar para el bien común, no para unos cuantos banqueros, no para el Fondo Monetario, no para las cámaras de producción. Y esa gente, ustedes saben, es la lista 1, la Revolución Ciudadana, ya lo demostramos y lo seguiremos demostrando. Por ejemplo, alguno dirá, ¿y los casos de corrupción? En 10 años, ¿cómo no se va a tener casos de corrupción? Pero jamás hubo corrupción generalizada, como ahora, reparto de hospitales, sobreprecios hasta en fundas de cadáveres. Eso no se erradicó. ¿Quedaron casos de corrupción? Por supuesto, pues, si acaso éramos el paraíso terrenal, pero jamás aceptada. Los corruptos siempre fueron ellos. Pero lo que sí hicimos fue transformar la patria en 10 años, hacer lo que no se había hecho en 50 años. Y todos progresamos, todos tuvieron prosperidad, todos tuvieron seguridad. A retomar esas políticas. La próxima elección es por el amarillo, azul y rojo. Y eso significa votar todos, todito, listas 1. Así es, expresidente. Finalmente, ya para cerrar yo creo que usted, a propósito de toda esa gente que ha resistido en el país, en la provincia de Bolívar, la gente de Revolución Ciudadana que ha confiado y que siempre ha estado apoyando este proyecto. Y envíeles, por favor, expresidente, un saludo a toda esta gente que ha sido vejada, insultada, que ha sido maltratada en todo el país y acá en la provincia de Bolívar, y que siguen resistiendo y siguen trabajando por este proyecto. En Bolívar fuimos muy golpeados, porque además de que siempre ha habido una resistencia muy feroz de ciertos sectores, MPD, Pachacuti, que se ha convertido en el MPD con poncho, violento, agresivo, mentiroso. También pues Fafo Gavilanes, ¿no? Este tipo que me iba a ver cuando yo iba a Los Ríos, me iba a ver con su familia y todo, ¿no? A decirme la más grande loa. Fue el primero que se vendió este sinvergüenza por un plato de lentejas, prohibido olvidar, Bolívar. Y cómo han perseguido a nuestros compañeros. Y los que resistieron son sobre todo los jóvenes. Mi cariño a esos jóvenes. A Paola Tamayo, a tanta gente que pese a todo, estuvieron firmes en sus convicciones. Y a entender el momento político, eso sí. Nosotros, casi por milagro, estamos participando, entendamos. Nos robaron Alianza País, lista 35. 3 veces nos impidieron inscribirnos como Revolución Ciudadana. En el 2019, 2 semanas antes de las elecciones, pudimos participar con Compromiso Social Lista 5, les ganamos las elecciones, eliminan Compromiso Social Lista 5. Casi por milagro nos abre las puertas Centro Democrático Listas 1 y gracias a ellos hemos podido inscribirnos. Pero es un acuerdo político. Pidieron ciertos espacios, como en Bolívar. Debemos entender esas cosas. Y debemos entender que debemos guardar la unidad por sobre afectos, desafectos personales, temporales, justificados probablemente, ¿ya? Por el bien mayor, que es la patria. Necesitamos ganar la presidencia y ganar mayoría en asamblea. Así que si son verdaderos revolucionarios, si están realmente con nosotros, queridos jóvenes bolivarenses tan leales, que han aguantado tanto en Bolívar, resistiendo ante la arremetida de este gobierno traidor, ante la arremetida de toda clase política, si son realmente militantes y coherentes, debemos decir todito listas 1, asambleístas provinciales, asambleístas nacionales, parlamentarios andinos y binomio presidencial. Pero a ellos mi cariño y mi abrazo y mi admiración por todo lo que han tenido que soportar y aguantar. Bueno, presidente, muchas gracias. Los hermanos Núñez les saludan desde la ciudad de Quito. Esos son extraterrestres, qué boja. Pero el compañero Núñez, concejal, siempre no sé cuál de los hermanos es, pero un poco más de organicidad, compañero, hay que ser un poquito más disciplinado, pero bueno, mi abrazo y mi cariño y mi admiración, qué voces de los hermanos Núñez. Son extraterrestres estos tipos. Extraterrestres, los hermanos Núñez. Muy bien, muchas gracias. Expresidente, queremos agradecerle por la deferencia que ha tenido con este medio de comunicación. Realmente lograr una entrevista en vivo con Correa siempre es un honor para nosotros. Le cuento, no sé si usted se acuerda, ya con esta van para 6 veces que le voy entrevistando, antes de su presidencia, durante la presidencia y hoy desde México, que ha sido siempre un honor para nosotros, y saludos cordiales. No sé si algo más a acotar al final para despedir esta entrevista. Siempre un mensaje de esperanza, en los momentos durísimos. Mi abrazo solidario a las familias que han perdido un miembro de la familia, padre, madre. Esto ha sido muy doloroso. Es la crisis más fuerte de la historia del país. 2020 fue un año triste, duro, extraño, pero ánimo, hay luz al final del túnel. Yo soy, como le decía, un optimista enfermizo y espero que eso sí sea contagioso. Juntos, ya recuperamos la patria del 2007. Es fácil olvidarse, ¿no?
Fácil olvidarse que yo encontré tanta corrupción en Petroecuador que tuve que declarar emergencia y meter a la Marina de Guerra en Petroecuador. Ya se olvidaron de eso. Se olvidaron lo que era Pacifitel, se olvidaron lo que eran las aduanas. Y cuando tenemos memoria frágil, nos dominan, porque volvemos a repetir el pasado. A no olvidar el pasado. Recuerden que transformamos el país, por supuesto, no pudimos, hicimos mucho, no hicimos todo, pero ahora cuánta destrucción y cuánto retroceso, pero no perder la fe. Mi mensaje final, de optimismo, de esperanza. Juntos y una vez recuperamos la patria. Juntos lo volveremos a hacer. Adelante, Bolívar querido, haciendo honor al nombre de Libertador. Un inmenso abrazo. Muchas gracias al economista Rafael Correa, con quien ha estado con nosotros alrededor de media hora, de una hora ya, ¿no? Una hora que ha estado con nosotros dialogando, y yo creo que es muy importante esta entrevista. Vamos a un corte comercial, estimados amigos. Gracias.